Bien. Tenemos infinitas preguntas que nos manda la audiencia en este día. Yo tengo una pregunta existencial. ¿Cuál? ¿Por qué el Estado saca leyes y después no garantiza su aplicación? Me encanta esa pregunta y creo que tenemos a alguien que nos puede llegar a ayudar a encontrar una respuesta y que seguramente se hizo esa pregunta muchísimo. Todos muchísimo, los días, se si la no debe todos hacer. los días. Y si no se hace él la pregunta, se la hacen a él. Se la hacen a él. Estamos hablando nada más y nada menos que de nuestro entrevistado del día. Ya dijimos que íbamos a hablar con él. Es un amigo de la casa. Es el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y referente de inquilinos agrupados. Es Gervasio Muñoz y lo saludamos. Hola Gervasio, ¿cómo estás? Buen día, buen mediodía en verdad. ¿Qué tal? Buen mediodía, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Gervasio, con muchas preguntas como habrás visto. Sí, de desayunos y de alquileres. Sí, exacto. Entre desayuno y alquiler, ¿no? Entre desayuno y alquiler, exactamente. Bueno, Gervasio, ayer comentábamos al aire, nosotros que se realizó en el Centro Porteño esta actividad artística para tratar de visibilizar, ¿no?, la problemática que está habiendo con los alquileres. Recordemos, se extendió esta prohibición para los desalojos y para el aumento de los alquileres. Pero en lo concreto no sucede nada porque no hay nadie que controle que no se desarrollen desalojos. Vemos que hay cotidianamente desalojos en la Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires y en la Argentina en general. Vemos que los precios de los alquileres han subido en plena pandemia. El precio de mi alquiler subió más de 50%. No tengo contrato, la verdad estoy sin contrato porque la gente que me alquila a mí la casa, digamos, lo hago a través de una inmobiliaria, pero son gente, adultos mayores, personas de riesgo. Entonces no pueden ir a firmar un contrato. Y estoy con un aumento del 50% que fue de palabra y no me pude negar realmente porque no me siento muy protegido, la verdad, Gervasio. Esto es lo que está pasando en este momento con respecto a los alquileres, ¿no? ¿Cómo está la situación? Mira, dos cosas te diría ahí. En principio, yo creo que hay que decir que el decreto que suspende desalojos, que extiende los contratos de alquiler y que congela el precio de los alquileres es una de las medidas más protectoras que se tomaron en Latinoamérica con respecto al derecho a la vivienda en pandemia, y que ya lleva un año este decreto porque se hizo en marzo del año pasado y va a estar vigente hasta el 1 de abril de este año. Nosotros creemos que hay que seguir extendiéndolo. Bien. Pero también lo que decían ustedes, el Estado no termina de convencerse de que tiene que controlar el cumplimiento del decreto y de la ley de alquileres, sencillamente porque no creo que sea la única respuesta, ¿no? Pero una respuesta quizás fundamental es que no hay interés en modificar la rentabilidad del mercado inmobiliario. Claro. No, todavía creo que el negocio del mercado inmobiliario es tan fuerte y está tan cruzado con el Poder Judicial, con la clase política, que yo creo que es uno de los grandes problemas para resolver la crisis habitacional en Argentina. Tal cual. De hecho, sin ir más lejos, lo vemos de manera absolutamente exponencial en la ciudad de Buenos Aires con todo lo que pasó en el último tiempo con los predios de Costa Salguero, ¿no? Como el negocio inmobiliario del que también es parte Larreta. Es muy fuerte y deja muy en claro que ahí hay muchos intereses en el medio y un poder muy fuerte por detrás de lo que es todo este negocio inmobiliario. Así y todo, ¿no? Vos formás parte de dos espacios con un montón de inquilinos, justamente inquilinos agrupados y el espacio nacional, y me imagino que deben tener una fuerza muy importante para poder llevar adelante estos reclamos de un porcentaje muy alto de la población que alquila hoy en día en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Los ha atendido alguien del Estado, de por lo menos este gobierno? Porque estamos hablando actualmente, ¿les dan alguna respuesta? ¿Les dijeron que va a haber algún aparato o alguna persona encargada de regular? ¿Existe? Y no, como que ¿cuál es
¿Qué tienen en sus manos, ¿no?, para poder pedir que esta situación se revierta o se modifique o avance de alguna manera en función de lo mejor para justamente los inquilinos? Sí, mira, yo creo dos cosas con respecto a eso. Creo que en principio es fundamental seguir organizando a los inquilinos y a las inquilinas. En la medida en que nosotros no estemos organizados, difícilmente el gobierno nacional y los provinciales lleven adelante medidas que protejan el derecho de los inquilinos. Y esto, yo insisto con esto, lo hemos hablado con ustedes también la vez pasada. Yo creo que es fundamental volver a tener una conciencia acerca de que el acceso a la vivienda o el derecho al acceso a la vivienda se conquista de forma colectiva y no individualmente o dentro de una inmobiliaria, ¿no? O negociando con el propietario. Eso creo que es fundamental decirlo. También hay que decir que sí hemos sido recibidos por el gobierno nacional, en realidad por el Ministerio de Hábitat, por el ministro Ferraresi y por su secretario o jefe de gabinete, que es Pese. Sí. Pero lo que sucede es que la respuesta frente al planteo nuestro sobre empezar a controlar al mercado inmobiliario, modificar algunas regulaciones, hacer cumplir la ley de alquileres, el decreto, construir, crear un área que piense exclusivamente en políticas para los inquilinos y las inquilinas. Frente a ese planteo, la respuesta es vamos a construir casas, con eso van a haber más casas, va a haber menos inquilinos, va a subir la oferta, va a bajar la demanda y eso va a acomodar los precios. Y la realidad es que para que se haga eso podemos estar 40 años. Y mientras tanto tenemos familias que no pagan el alquiler hace meses porque no pueden pagar el alquiler. Pero no solo eso, también tenemos gente, bueno, el caso que decías vos, que vos podés pagar el alquiler, pero no tenés contrato, te hicieron un aumento del 50%, y eso genera, quizás no en tu caso particular, pero eso en otros casos genera que la gente se quede en la calle. Tal cual. Claro. Y yo creo que para eso hay que tener una política, porque además no es algo que estamos inventando nosotros, no es que estamos re locos y decimos, che, se nos ocurrió que hay que hacer esto con el mercado inmobiliario y yo qué sé. Es algo que se hace en todo el mundo porque el mundo se está inquilinizando. Claro. Y así que yo la veo difícil, la veo bastante difícil y por eso un poco lo que hicimos ayer y por eso le metemos tanta garra a pedir la extensión del decreto y por eso las organizaciones nos ponemos al hombro el cumplimiento de esto. Tal cual. Claro. Hoy, por ejemplo, una cosita nada más, breve. Hoy, por ejemplo, hablé con la FIP. Sí. Y por WhatsApp, ¿no? Sí. Y yo desde noviembre que estoy hablando con la FIP para que reglamente un artículo que obliga a registrar todos los contratos de alquiler en la FIP. Mirá. En noviembre me dijeron que a principios de diciembre iban a reglamentar el artículo. A principios de diciembre me dijeron que lo iban a reglamentar finales de diciembre, principios de enero. Y hoy me dijeron que lo iban a reglamentar principios de marzo. Claro. Hagan lo que quieran. Sí, igual más sí, hagan lo que quieran. Bien, te corren el arco. Pero además, no sé, yo milito desde bastante chico. Y a mí me parece que ya es una falta de respeto. Yo prefiero que me digan, che, está muy difícil. Está muy difícil. Reglamentar esto es un quilombo. Se nos pudre todo con tal, con cual. Y lo vamos viendo, ¿viste? Pero que me digan esto ya me pone un poquito diferente. Me enoja un poquitito. Me hace calentar un poquitito nada más. Como para no. Como para no, ¿o no? Como para no. Aparte, Gervasio, vos debés convivir cotidianamente con mensajes. Yo te sigo en las redes sociales, pero te deben llegar deben llegar inquilinos agrupados y te deben llegar a tu mail y a tu teléfono un montón de reclamos de un montón de inquilinos. Todo el tiempo. Todo el tiempo, me imagino, ¿no? No debe ser fácil porque vos encarnas un poquitito la voz de
de todos los inquilinos. Y en eso, y me quiero quedar en un punto de algo que vos dijiste, que fue el endeudamiento de las familias. El endeudamiento en el pago de los alquileres. Hay muchas familias, yo tengo amigos que hace muchos meses que no pueden ni pagar el alquiler porque por la pandemia se han quedado sin laburo. Y tampoco hay una contención del Estado en ese aspecto tampoco. ¿Hay alguna propuesta, algún diputado, algún legislador, alguien que esté laburando en un plan para que estas familias se puedan desendeudar? No hay nadie. Pero por eso es tan importante el registro de contratos de alquileres en AFIP. Claro. Porque, por ejemplo, pongamos tu caso, si me permitís. Sí, claro. Supongamos que vos no podés pagar el alquiler, ¿sí? Y que no lo pagás este mes, no lo pagaste el mes pasado, pero no tenés contrato, nunca te dieron una factura, no se sabe si los propietarios realmente son los propietarios del departamento que alquilás. Supongo que nunca te deben haber mostrado el título de propiedad a vos, a pesar de que a vos sí te deben haber pedido un montón de datos tuyos. Sí. ¿Cómo hace el Estado para establecer un mecanismo de desendeudamiento si no hay registro de absolutamente nada? Claro. Por eso es tan importante el registro de contratos de alquiler en AFIP, porque no solo los propietarios tendrían que registrar el contrato de alquiler en AFIP, sino que además aparecería que vos alquilás. Y entonces tendrían que darte factura. Y entonces esa factura se podría cotejar con el contrato de alquiler que firmaste. Y entonces ahí el Estado podría saber perfectamente cuál es no solo la situación de los propietarios, si son los dueños, si no son los dueños, si pagan impuestos o no, sino también, y para nosotros lo más importante, podrían saber cuál es tu situación con respecto a ingresos, a cuánto pagás de alquiler, si no pagás hace cuánto tiempo, y establecer entonces un mecanismo diferenciado de desendeudamiento. Yo creo que el que alquila para decir cualquier cosa sin estigmatizar, pero el que alquila en Puerto Madero y está usando el decreto y no paga, no creo que tenga que haber un plan de desendeudamiento para ese sector, pero sí para otro. Ahora, para el Estado no hay diferencias, porque realmente o sencillamente no conoce esas diferencias, y por eso es tan grave también que no se reglamente este artículo. Lo que pasa es que no se reglamenta porque si se llegase a reglamentar, seguramente nos sorprenderíamos de dos cosas. Primero, que no existe la jubilada que tiene un departamentito en alquiler como algo común. Son pocos casos. En realidad, lo que está viendo es que quizás una persona es dueña de todo un edificio y lo tiene en alquiler. Y seguramente aparecerían nombres que sería muy peligroso o muy conflictivo, por lo menos, para el propio gobierno, para el Poder Judicial, para los medios de comunicación, y así es muy difícil, y por eso digo, fundamental la construcción de la organización de los inquilinos y las inquilinas. Tal cual. Total. Gerba, bueno, ha quedado muy claro esto, que no hay ni un aparato regulador en el Estado para que se apliquen estas leyes, y aparentemente, o eso nos queda como un poco claro, que tampoco hay una intención de que esto, por lo menos en el corto plazo, se modifique. Los inquilinos que están pasando por estas situaciones, ¿a dónde se pueden acercar para por lo menos que quede registrado su reclamo o tener un mínimo de contención? ¿Hay algún aparato legal? Bueno, la Defensoría del Pueblo también entendemos que por mucha intención que tenga, tampoco tiene demasiadas herramientas. Inquilinos agrupados, lo mismo, puede tener la intención, puede poder contener, puede brindar por lo menos algún tipo de asesoramiento, pero tampoco tiene herramientas para el castigo o para generar el efectivo cumplimiento de esta ley. Sí. Pero ¿dónde nos podemos acercar? Para por lo menos reclamar, para por lo menos tener esta mínima red de contención, ¿no? Por lo menos. Sí, por supuesto. Con inquilinos agrupados obviamente se pueden comunicar. Es fundamental que se comuniquen frente a cualquier quilombo que tengan con el alquiler. Está la página web, está el Facebook, está Instagram, bueno, las redes sociales, ¿no? Perfecto. Se pueden comunicar con nosotros por ahí, y como vos decís, hoy no existe lugar del Estado donde puedan los inquilinos denunciar incumplimientos
y un sector del Estado que entonces imponga algún tipo de multa o de castigo por las ilegalidades que comete el mercado inmobiliario. Tanto que las organizaciones de la Federación de Inquilinos Nacional en muchas provincias están exigiendo hace mucho tiempo que se creen por lo menos áreas de defensa de los derechos de los inquilinos en las defensorías del pueblo, sí. y el cruce entre el lobby del mercado inmobiliario y los intereses económicos de algunos sectores de los gobiernos hacen que ni siquiera se pueda abrir áreas que defiendan los derechos de los inquilinos. Es realmente terrible, y yo insisto con algo, el gran problema de la crisis habitacional en Argentina es ese, que la vivienda es un negocio muy rentable para varios sectores del poder que difícilmente entonces legislen en contra de ellos mismos, ¿no? Claro. Bueno, vamos al Poder Legislativo, por caso. Había diputados, había legisladores, Gervasio, vos lo habrás visto, que pedían la derogación del decreto y pedían que se implementen medidas para los desalojos rápidos. Sí, así, una locura. Así de insensible, ¿no? Sí. Esto sucede, y esto también refleja un poquito lo que nos decía Gervasio Muñoz recién con respecto a las cosas que se destaparían si se regularizara la situación, ¿no? Sí, yo tengo una última pregunta, porque hemos hablado también en otras entrevistas de que como ley, por lo menos, o lo que establece la ley, es bastante, digamos, interesante, es importante, es incluso, si se quiere, por lo menos en lo que está plasmado de manera escrita, hasta progresista, sí. Exactamente. ¿Cuál es el beneficio? ¿Existe algún beneficio de tener una ley con estas características? Si pasa 100% desapercibida, ¿nos sirve de algo? O sea, ¿qué está bueno tener una ley semejante si no pasa nada al respecto? Yo te lo sintetizaría así. Si no existiese la ley, el Estado no tendría ningún tipo de obligación de proteger los derechos de los inquilinos. Bien. Esta ley es la herramienta para que el Estado empiece a tener una actitud un poco más protagónica. Bien. Y lo último y breve, yo creo que la ley fue muy peleada por las organizaciones, pero cuando nosotros peleábamos por la ley sabíamos que la lucha real, la pelea real iba a empezar luego de la votación. Claro. Ustedes lo decían, Cambiemos presentó un proyecto para derogarla, el mercado inmobiliario hace una operación enorme en los medios de comunicación para desprestigiar la ley, y por eso es tan importante que el Estado la defienda con el cumplimiento. Bien. Porque si no la defiende con el cumplimiento, lo que termina hegemonizando el discurso, pero también la conciencia de los inquilinos y de las inquilinas, es un poco lo que vos decías, ¿para qué sirve una ley si aumentaron los precios, claro, si nadie la cumple, etcétera? Bueno, el mercado inmobiliario lo que quiere es eso, que nosotros nos convenzamos de que es al pedo pelear, claro, es al pedo conquistar derechos, y yo creo que eso ya no tiene vuelta atrás, que la conformación de las organizaciones de inquilinos han llegado para quedarse, más allá de que esté yo o esté, no sé, Adrián, que es el de Corrientes, sí, o Federico en Neuquén, más allá de que estemos nosotros, yo creo que lo que hemos logrado construir es esta conciencia de que los inquilinos y las inquilinas deben organizarse y que el derecho a la vivienda se conquista de forma colectiva y no individual. Sí, sí. Sin duda esa problemática está sobre la mesa en este momento, como a la vez también está sobre la mesa el lobby. Ayer, por ejemplo, durante todo el día, Infobae tuvo en portada una nota que era: pobrecitas las inmobiliarias, que cayó su actividad un 43.8%, el nivel más bajo desde 1998. Sí, ahora está en C5N, lo están pasando ese informe. Mira. En un momento en donde hay 45% de pobres. Exacto. Pareciera ser que el problema es la rentabilidad del mercado. Exacto. Así de insólito y a cara de perro también es esto que se juega, Por eso es importante charlarlos, estos temas, ponerlos sobre la mesa, debatirlos y volver a insistir. Hay una gran cantidad de inquilinos en la Argentina. Esta es una problemática, como nos dice Gervasio siempre, cada vez que hablamos con él, mundial. Es algo internacional. El mundo se está inquilinizando, como él dice, y es así de cierto.
y estos sectores inquilinos están condenados a ser inquilinos para siempre. Y mientras nos venden estas fantasías de que existe la abuelita que tiene su departamento en alquiler y que con eso apoya su jubilación de miseria, y en esa nos vamos comiendo también el discursito. Gervasio, como siempre, muy claro, te agradecemos muchísimo por habernos atendido una vez más. En la primera nota que te hacemos en el 2021, seguramente te volvamos a estar molestando porque si el mundo se está inquilinizando, ya te digo que nuestra audiencia está completamente inquilinizada y estos temas le interesan bastante. Dale, así que te mandamos un abrazo enorme. Dale, muchas gracias, che, a los dos por la entrevista. Les mando un abrazo muy grande. Un abrazo. Gracias. Abrazo grande. Gerba, le decimos nosotros de Gervasio Muñoz, por favor, es el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y referente de Inquilinos Agrupados. Como siempre, clarísimo y haciéndonos ver algo más allá de la noticia. La noticia es la extensión del decreto. Bueno, vamos a inmiscuirnos un poquitito más en este tema. Vamos a analizarlo un poquitito más y por eso está tremendo que podamos conversar con gente como Gervasio Muñoz, que la tienen clarísima y escuchan los reclamos y las tristezas de los y las inquilinas en nuestro país.